medida de precaución y autocuido, y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Aquí algunas recomendaciones para prevenir la propagación del coronavirus. Evitar aglomeraciones públicas y privadas. Lávate las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. Distancia física de 1 metro entre una persona y otra. Evitar saludos de brazo, apretón de mano y beso. No tocarte la cara. Llama regularmente a tus familiares y amistades para conocer su estado de salud y darles ánimo. Si tenés adultos mayores en tu familia o conoces de personas que puedan requerir asistencia, apóyalos con las compras para restringir su exposición. Sé consciente y sensato cuando compres alimentos e insumos de higiene y limpieza. Cuida tu salud mental, mantente objetivo y optimista. Utiliza las redes sociales para amplificar las historias positivas, no así para difundir rumores y noticias de dudosa procedencia. De ser posible, lleva una toalla de mano y úsala para agarrarte en los buses, así evitarás tocar agarraderas. Desinfecta con alcohol agarraderas de puertas, interruptores de luz, teléfonos celulares, teclados de computadoras, entre otros. Limpia los servicios higiénicos a diario. A los colegios públicos y privados, asegurarse de que las medidas preventivas sean también aplicadas y ampliamente difundidas. En tu empresa, adopta medidas sanitarias y educativas para el manejo de la pandemia y cuidado eficiente de los colaboradores y clientes. Los colaboradores deben tener agua, jabón, alcohol gel, desinfectante de superficies, toallas desechables, basureros con tapadera y pedal, entre otros. El aislamiento social es una medida importante. Evita salir si no es necesario. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenido a Contexto Azul y Blanco, hoy 17 de septiembre del 2020. El tema que vamos a estar tocando hoy es la democracia participativa. En Nicaragua, en los últimos meses, hemos logrado escuchar en diferentes espacios y grupos de familiares y amigos frases como ahora necesitamos ser más democráticos, hay que democratizar el país. Pero cuando nos referimos a esto, ¿cuál es su verdadero significado? ¿Tenemos el conocimiento certero de qué es la democracia? ¿O sabemos que hay varios tipos de democracia? Y sobre todo, ¿se ha ejercido la democracia en Nicaragua a lo largo de su historia? Pues por esta razón que tenemos a dos panelistas con un amplio conocimiento en estos temas. Tenemos a María Teresa Blandón, ella es socióloga, docente e investigadora, integrante del movimiento feminista de Nicaragua. Y tenemos a Gerdy Bravo, él es egresado de Humanidades y Filosofía en la UCA. Ha trabajado como profesor de Filosofía y Ciencias Sociales en secundaria y actualmente es coordinador de la Comisión de Formación de Propuestas Ciudadanas. Ambas organizaciones a las que ellos pertenecen se encuentran integradas en la Unidad Nacional Azul y Blanco. Muchas gracias a ambos por estar acá en Contexto. Muchas gracias también a vos por invitarme y para dialogar aquí. Gracias también por la oportunidad. Como les mencionábamos en la introducción, tenemos varias preguntas que nos han llegado, que hemos ido redactando. Para poder contar con un contexto sobre esta plática, mi primera pregunta sería, ¿cómo definen el concepto de democracia? Sí, si quieren empiezo yo, pues no sé si hay un orden. No, dale. Pues democracia se podría definir como el gobierno del pueblo. A nivel más específico se podría decir que está basada en la idea de la igualdad de las personas, la igualdad de los ciudadanos en un Estado y la soberanía de los ciudadanos respecto a la forma de gobierno. Una buena forma de entenderlo más clara podría ser contraponerlo con otras formas de gobierno como la monarquía, donde el poder recae sobre un soberano, sobre un monarca que está emparentado de alguna forma con una divinidad o algo, y eso es lo que le da como el derecho de gobernar a los gobernados. Y además tiene ciertas características, ¿no? La monarquía es de por vida, no hay una forma de cambiar o elegir a esos gobernantes, mientras que en la democracia se asume que
tienen que haber formas de que todos los ciudadanos puedan participar y ser gobernantes también. Bueno, yo agregaría a la definición clásica que nos comparte Herdy, que, bueno, la democracia es una invención de Occidente, no es un concepto universal, a pesar de que se pretenda que sí sea. Tiene que ver con el surgimiento del Estado y con cómo se ha tratado de resolver esta relación siempre conflictiva entre el Estado y el ciudadano y la ciudadana de a pie. Es decir, alude a un vínculo entre Estado y ciudadanía. Ahora, algunos sociólogos y sociólogas más actuales hacen gradaciones de la democracia. Por ejemplo, un sociólogo muy reconocido, Boaventura de Sousa, habla de democracia de baja intensidad cuando se trata de una democracia institucional, en donde las elecciones juegan el rol fundamental o son como el criterio por excelencia o uno de los criterios por excelencia para evaluar la calidad de la democracia, pero habla también de democracia de baja intensidad cuando analiza la participación ciudadana. No la participación ciudadana formal, legal, sino la participación ciudadana real, ¿no? Entonces, creo que también la evolución del concepto nos va planteando nuevas críticas y, bueno, también nuevas posibilidades. Claro, muchas gracias, María Teresa, muchas gracias, Herdy. Y escuchando, pues, bastante claro estos conceptos, como nos lo han explicado, desde lo tradicional o lo que está en libros a lo más actual según los procesos de investigación, ¿verdad?, de la humanidad o del comportamiento humano en las sociedades. Sabemos que hay, como se mencionaba, hay distintos tipos de democracia. Las más como que podés googlear o encontrar, ¿verdad? Así rápido te habla de la democracia participativa, la democracia parlamentaria, la democracia institucional, pero usted ya y aterrizando a Nicaragua, ¿cuál es la que se define en la Constitución de Nicaragua? Bueno, antes de entrar de lleno al tema nacional y concreto, sí, esas gradaciones de la democracia es importante entenderlas, que, bueno, tal vez la democracia más pura sería la democracia directa, es decir, donde los ciudadanos y ciudadanas toman las decisiones de forma asamblearia de las leyes que van a regirles y incluso los presupuestos ya sea del Estado o de la ciudad para ser invertido en las obras públicas. Y están después ya la democracia participativa y yo pondría en la más diluida democracia podría estar la democracia representativa, que yo incluso diría que la democracia representativa no es democracia. Se le podría llamar un sistema representativo de gobierno, pero en realidad, bueno, hay unos autores que son bastante duros con la democracia representativa y la plantean como una forma disimulada de oligarquía. Al final de cuentas, es la elección de representantes de una minoría que va a gobernar sobre las mayorías, ¿no? Y sabemos que normalmente esas minorías son las mismas de siempre, ¿no? Por eso son oligarquías. Y bueno, sobre todo en Nicaragua vemos bastante clara ese fenómeno de que hemos sido gobernados desde la supuesta independencia por un grupo de personas, por una familia,
que históricamente han sido las que han tenido el poder, aunque en la revolución del 79, pues se supone que debería de acceder al poder otro grupo, pero bueno, ya sabemos lo que ha pasado, ¿no? Lo que se ha creado es una nueva oligarquía, unos nuevos grupos de poder y que se emparentan al final con los primeros. Entonces, me parece que sí es necesario tener claro que la democracia representativa en realidad es una forma, en realidad no es democracia, yo diría que no es una democracia. No sé qué piensa Teresa por eso. O sea, creo que hay una parte de mi propia experiencia que comparte tu opinión. Eh, Vamos a decir, la constitución política de la República de Nicaragua, pongo entre comillas república, Claro. pues dice que tenemos una democracia que es representativa y a la vez participativa. Yo creo que ambas son una falacia de la democracia capturada por la élite, de lo que hablaba Herdy, que no solo son, digamos, élite económicas, son también élites políticas. ¿Y qué tiene que ver con esto que se ha debatido mucho, con el tema de la partidocracia, de la captura que los partidos han hecho de la democracia? Por eso entiendo cuando Herdy dice que la democracia representativa no es democracia, yo creo que no lo es, justo porque los partidos políticos tradicionales son una especie de casta, pues son una especie de élite que ha capturado la representación y que ha usurpado el poder de las y los ciudadanos. Eh, Sin embargo, creo que esto no es por definición. O sea, esto tiene que ver mucho con la cultura política. Claro. En sociedades donde los partidos políticos sí rinden cuenta a sus electores y electoras, creo que la realidad puede ser otra. Y, Herdy, Me permití una réplica. no, dale, dale, claro. Yo sí creo que por definición la democracia representativa no es democracia y no busca hacerlo nunca. De hecho, los mismos creadores de la idea de la representatividad estaban en contra de la idea de la democracia, porque les parecía un desorden, un caos, que no le puede dar el poder a la muchedumbre, digamos, de tomar las decisiones del Estado, etcétera, ¿no? Y a mí me parece incluso que la democracia o la idea, la forma en que está planteada la democracia representativa genera un sinnúmero de problemas. Por ejemplo, la idea de los partidos políticos. Supongo que en algún momento habrán sido diferentes, pero lo que nosotros conocemos ahora en Nicaragua y yo creo que en todo el mundo los partidos políticos son agrupaciones electoreras y han devenido o sea, su planteamiento son de marketing. Lo que parece hacer un partido político es un estudio de mercado, de por dónde anda la opinión pública, por dónde andan las necesidades, entre comillas, de la gente o lo que la gente busca, y comienzan a ofrecer esos paquetes de soluciones y de sueños, ¿no? Y así lo que buscan es ganar el voto para hacerse con el poder del Estado. Me parece que es un vicio, o sea, eso genera vicios políticos entre los que elegimos y entre los que se quieren elegir. O sea, genera una relación ahí que termina siendo perniciosa. Y además me parece, y ahí no sé si también estaremos de acuerdo, pero actualmente me parece que hay una crisis de este sistema representativo a nivel mundial y bueno, yo creo que también en Nicaragua. Cada vez hay más distancia entre los gobernados y los gobernantes y cada vez incluso los gobernantes tienen menos poder y tienen más poder
otros poderes fácticos como el capital, como el dinero, digamos. Entonces hay una separación ahí y tarde o temprano ese conflicto aparece, ¿no? Nosotros los ciudadanos no nos sentimos representados siquiera, ni defendidos incluso por quien se supone que debería estar velando por nuestros intereses. O sea, creo, Herdy, que no tenemos una diferencia sustantiva. A ver, los dos componentes de la democracia liberal hablan de una democracia representativa y una democracia participativa. Cuando las élites políticas usurpan esta dimensión de la democracia participativa, ocurre esto que vos estás analizando. Ocurre que hay élites políticas y económicas y militares e incluso religiosas en algunos países que capturan la participación, el derecho a la participación y que excluyen a la ciudadanía. Pero desde una perspectiva, digamos, sociológica, una democracia de alta intensidad como de la que habla Boaventura de Sousa Santos, tendría que tener la capacidad de combinar en un buen punto de equilibrio la democracia participativa con la democracia representativa. Nicaragua no ha conocido eso, es decir, ha conocido eso de lo que vos estabas hablando, ha conocido de la captura del Estado y del monopolio de la toma de decisiones en la élite político-partidaria, en la élite económica, en las castas militares, que siempre han sido un actor relevante. Y en una cada vez más creciente exclusión de las y los ciudadanos, que de hecho hemos sido, digamos, ya tratados como receptores pasivos y resignados de los acuerdos que toman las élites. Gracias, María Teresa, muchas gracias, Herdy. Y hablando un poco, porque hablaban de esta combinación, ¿verdad?, de la participativa y la representativa. ¿Hay algunos casos en el continente o en la región donde se apliquen estas dos de algunos países, en algunos países o gobiernos? Pues en el papel, en Nicaragua, somos ejemplo en la región de participación ciudadana, de igualdad de género, y somos la maravilla, ¿no?, del mundo en el papel. Sí, bueno, en la Constitución está planteada las formas de participación ciudadana, regionales, del Caribe, incluso formas de organización, que en el Caribe hay formas de organización específicas, políticas, y se supone que se respetan. Están estas ideas de los CPC, que se supone que su idea era esa, ¿no? O sea, la participación ciudadana de base. Como creo que todas las cosas que ha hecho este gobierno las ha invertido, las ha pervertido, digamos, pero la idea de fondo está bien. O sea, el problema es que han usado esta pirámide más bien para hacer bajar sus lineamientos y sus órdenes, pero en una democracia participativa, me parece a mí que el gobierno debería de garantizar todos los espacios posibles de participación y de discusión y de propuesta de la ciudadanía, ¿no? Ahora, concretamente, bueno, estuve ahí medio informándome, entiendo que en Suiza hay dos cantones, como dos departamentos, donde hacen una reunión anual en una plaza, en un parque, donde votan y deciden el presupuesto del año, las leyes a aprobarse y todo eso. Solo son dos cantones porque los otros, por cuestiones digamos, de población, no es posible hacerlo, pero entiendo que hay muchísimos mecanismos de consulta ciudadana, es decir, referéndum, plebiscito,
siempre están como, son muy accesibles, son tan accesibles que entiendo que en poco tiempo han habido 2 plebiscitos. Uno era sobre inversión en militar, que la gente no estuvo de acuerdo en que se hiciera y no se pasó. Y otra ley que no me acuerdo, una ley de impuestos que querían poner el gobierno, y entonces la gente se logró, digamos, logró imponer la voluntad popular. De nuevo, en Nicaragua tenemos la figura del referéndum, pero está por verse que sea respetada. Mira, yo creo que en Centroamérica y en América Latina ha predominado la democracia representativa, justo por esto que hemos llamado partidocracia, ¿no? Porque los partidos se han convertido en grupos de poder en sí mismos que han debilitado el vínculo con la ciudadanía. Y yo creo que esto es un tema crucial porque eso es lo que explica el debilitamiento de la democracia liberal en nuestra región. Eso explica también el alejamiento que tiene la ciudadanía en general respecto de los partidos políticos, que además se han convertido en la mayoría de los casos en unas maquinarias para alcanzar el poder del gobierno, ¿no? El control del gobierno. Y han perdido esta perspectiva original que los colocaba como representantes de los intereses y de las demandas de la ciudadanía. Esta idea ya se perdió por varias razones. Por la partidocracia, es decir, la construcción de estos grupos de poder que persiguen el poder per se, ¿no? Por ejercer el poder, valga la redundancia, pero también por la corrupción, pero también porque dentro de los propios partidos hay una personalización del poder. Es decir, ejemplos tenemos de sobra en Nicaragua, el Frente Sandinista, claro, el PLC. Es decir, son como, ni siquiera clanes, son como familias que se heredan el poder. Eso como si fueran una monarquía, ¿no? Una chiquita monarquía. El monarca le hereda a sus hijos el poder. Y claro, esa idea del poder personalizado, pues excluye a las y los ciudadanos. Es decir, deja de tener sentido el concepto de la polis. Es decir, el espacio público donde el ciudadano, la ciudadana participa en igualdad de condiciones y delibera sobre aspectos que son de interés común para la sociedad, eso no existe. Eso es como una utopía. ¿Se perdió? Bueno, nunca existió en república como la nuestra, pues, pero cada vez se ve más largo, ¿no? Entonces, pero podemos conocer algunas sociedades menos turbulentas que las nuestras, menos autoritarias, y con una clase política un poquito más decente, donde el balance no sería tan fatal, ¿no? Esto que decía Herdy, hay países donde se hace uso, por lo menos en determinados momentos, de la participación directa, más allá del sufragio universal, ¿verdad? Que es probablemente el único recurso que nos han dejado, y bastante maltratado, por cierto, a partir de los fraudes electorales que ya conocemos. Nos han quitado todo lo demás, nos han quitado la posibilidad de intervenir directamente, sin pasar por la intermediación de las élites partidarias, decidir sobre temas que son cruciales. Voy a poner en contexto el tema de las reformas a la Constitución. O sea, cuando se reforma la Constitución, no debería de ser eso un ejercicio que le toque únicamente al Poder Ejecutivo, a la burocracia del Poder Judicial o a los diputados del Parlamento. La Carta Magna
tiene una importancia extraordinaria para el conjunto de la sociedad. No se debería de reformar si la opinión ciudadana, la voluntad de la mayoría de la ciudadanía no lo autoriza. Pero esto también te demuestra cómo la élite partidaria permanentemente usurpan a la ciudadana y a los ciudadanos su derecho a intervenir, su derecho a ser tomados en cuenta en decisiones que son trascendentales. En Honduras, por ejemplo, cuando se planteó la consulta para instalar la famosa quinta urna, bueno, pues le dieron un golpe de Estado al señor que lo había propuesto porque a los militares no les gustó, digamos, que hicieran una consulta popular. Esto es un rasgo muy frecuente en Centroamérica y en América Latina. A los poderes fácticos no les gusta, ven con mala cara mecanismos que propicien la participación directa de la ciudadanía. Claro, muchas gracias. Sí. Sí, Herdy. Yo quisiera seguir en esa línea, perdón, porque es que aparecen muchos temas que me parecen que son muy importantes en esto. Yo creo que, sobre todo en América Latina y pues, en Centroamérica, el tema histórico es importante tenerlo en cuenta. Nosotros venimos siendo una colonia, pues se supone que no lo somos ya, pero que somos independientes, pero tenemos este pasado colonial. Y yo creo que configura sigue configurando bastante la forma en que nos relacionamos y la forma en que hacemos política en estos países. A mí me parece que las clases políticas que son herederas de los antiguos criollos y pues los otros que quieren tomar su lugar ahora o han querido tomar su lugar, ven a la gente como pobladores, ¿no? Yo incluso decía, como ve el finquero a los trabajadores de su finca, ¿no? Como mozos. Y ellos mismos se ven como los patrones. Entonces, en esa relación no hay espacio absoluto para el derecho, para el ejercer. O sea, es que ¿qué poder le vas a dar a un poblador, a alguien que está ahí, ¿no? No hay una concepción de ciudadanía, ni de parte de los gobernantes, pero tampoco de nosotros los gobernados, de parte de las personas que habitamos este espacio, ¿no? No nos consideramos ciudadanos, no actuamos como tales, y por lo tanto, digamos, esta relación autoritaria se establece desde las dos partes. Entonces, a mí me parece que es algo que debería de empezar, digamos, por ahí, de parte nuestra, ¿no? De parte como de los ciudadanos de a pie, cómo intervenimos más en estos temas, cómo nos enteramos más de estos asuntos y nos hacemos conscientes de nuestro rol en la sociedad. Muchas gracias, Sí. Herdy. A mí tal vez me gustaría hacer como una insistencia, tal vez. Claro, claro. Creo que cuanto más relevancia adquiere la democracia participativa, la democracia representativa, más se debilita la democracia participativa. Y esto es lo que ha pasado en Nicaragua, en Centroamérica y en una buena parte de América Latina. Y por eso estos estudios que hace el Latinobarómetro habla cada vez, las cifras que da cada vez son más terribles en términos de el descreimiento que tiene la ciudadanía acerca de la democracia. Es decir, no creemos en la democracia porque es una democracia de élite, porque es una democracia que se ejerce cada 4 o 5 años, pero aún en esos límites es una democracia amañada. Y los fraudes electorales, particularmente en el caso de Nicaragua, son una evidencia que ni siquiera ese límite, ¿no? ese mínimo de democracia que está implicada en el sufragio universal
es segura, ha sido pervertida por la élite político-partidaria. Y por eso es que realmente el conjunto de la ciudadanía ha tomado distancia de esa élite y ha asumido incluso una actitud, yo diría que a veces resignada, a veces indolente, a veces cínica, porque es la evidencia de ese empobrecimiento de las nociones y de las prácticas que se ejercen en nombre de la democracia. Y eso también es lo que explica, y esto es terrible, este regreso a la dictadura, que está instalado como un grave problema en Nicaragua, pero no solamente. Centroamérica está, o una buena parte de Centroamérica está regresando peligrosamente a esta tendencia a instalar dictaduras. Que si bien recurren a las elecciones para dar una apariencia de democracia, una vez en el poder actúan, digamos, como actúan los dictadores, conculcando derechos, controlando los poderes del Estado, regresando a esas lógicas del poder personalizado y debilitando las instituciones que antes habían sido un intermediario entre la ciudadanía y el Estado. Sí, así es. Muchísimas gracias, María Teresa. Muchas gracias, Herdy. Y hablando un poco de siguiendo con el mismo tema siempre, claro está, pero ya en los espacios organizados nacionales. En el 2018 surgió la Unidad Nacional Azul y Blanco, surgió la Alianza Cívica, y hemos visto desde adentro y desde afuera que las maneras o las tomas de decisiones son muy diferentes a las que ya habíamos visto en otras organizaciones o como se había venido dando a lo largo de los años en Nicaragua, que era de manera dictatorial, ¿verdad? O sea, lo que se decía arriba era lo que se hacía abajo. Pero, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de estos métodos participativos para las tomas de decisiones? Ustedes que son parte de las organizaciones que integran a la Unidad Nacional y que han sido parte de la construcción de todos estos procesos. Sí, yo creo que lo que pasa también es que en Nicaragua traemos este lastre de la cultura política tradicional y eso creo que es algo en que muchos de los que estamos ahorita, que nos planteamos como oposición, nos estamos cuestionando, creo, ¿no? O estamos cuestionándole y cuestionando los espacios donde estamos siempre. Yo creo que uno de esas características ya las hemos mencionado, son estos autoritarismos, esta especie de carta blanca que quiero que me des para yo tomar las decisiones en nombre de todo el mundo. No son ajenos pues, a todos los espacios políticos que tenemos. De hecho, o sea, de lo más micro, ¿no? Nosotros nos planteamos de esa forma el poder. Yo creo que a veces hay unos argumentos en contra de la democracia más participativa que creo que en algún momento anduvo de moda la palabra ahí democratismo, como peyorativo, ¿no? Como vos lo que querés es atrasar los procesos porque no es funcional. Ese es uno de los argumentos que se dan en contra de esta forma de participación, que no son funcionales, que se necesita agilidad para tomar decisiones, que no sé qué y que no sé cuánto. A mí me parece que esos argumentos cada vez pierden más peso y creo que en parte también por las tecnologías de la comunicación. O sea, actualmente es mucho más fácil que la información circule, es mucho más fácil organizarse, además, más allá de la limitante física. Y yo creo que lo hemos comprobado en la unidad, por ejemplo, en la unidad azul y blanco. La forma en que nosotros podemos hacer una asamblea cada 15 días, cosa que tal vez hace 30, 40 años era mucho más difícil. Tenías que movilizar un montón de gente. Hoy, pues, con un par de clics ya podemos estar 100 personas en un solo espacio.
nos permite organizarnos, es decir, podemos generar grupos de trabajo, de discusión, lo que sea, en un segundo, solo creamos una sala nueva o un chat nuevo, ¿no? Y yo creo que todos esos elementos ayudan a que la participación sea más activa, que la gente esté más comprometida y más metida en los procesos. Entonces, a mí me parece que los argumentos de funcionalidad cada vez son más débiles y que al contrario, más bien lo que deberíamos de procurar es cómo hacer esos mecanismos de participación más funcionales, ¿no? Más prácticos, y ahí debería estar el acento en nuestras organizaciones de cómo hacer que esa cuestión circule, ¿no? Es decir, generar estos espacios horizontales de deliberación, de discusión, de debate, debería ser una de las principales, digamos, objetivos que deberíamos de estar teniendo los que nos asumimos democráticos, ¿verdad? Sabemos que los que no, pues lo que quieren es mandar. Ahora, yo creo que, por lo menos que en la unidad nacional hay una intención sincera de poder mezclar o buscar un punto de equilibrio entre la democracia participativa y la democracia representativa. ¿Cuánto lo logremos? Bueno, eso es otro asunto, porque depende de muchos factores. Yo señalaría algunos. Por un lado, depende de la vitalidad y de la sanidad que tienen las organizaciones y las redes que forman parte de la unidad nacional, ¿no? De los grupos. Tiene que ver también con la calidad de los liderazgos, es decir, liderazgos mejor formados, más dialogantes, pues van a hacer la diferencia. Y tiene que ver con las propias dinámicas de la UNAV y las estructuras que tienen, ¿no? Entonces, alrededor de esos tres aspectos, yo diría que hay algunas buenas noticias y algunas marcas de esos vicios pues, que tenemos como sociedad, de las que ya hablaba Herbie, pues del autoritarismo, de este afán de construir postura única, de esta dificultad que tenemos para debatir en un escenario tan complejo como en el que vivimos, que tiene que ver también con todas las desconfianzas acumuladas y con razón, claro. Y que tiene que ver con nuestras prisas y nuestra urgencia. Todo eso está presente en las dinámicas de la unidad nacional. Pero también está presente, digamos, este esfuerzo que hacen varios actores y actoras por tener posiciones o diálogos más comprensivos. Yo puedo hablar personalmente, por ejemplo, del esfuerzo que hacemos en el movimiento feminista. O sea, en el movimiento feminista hacemos un esfuerzo auténtico de discutir todos los documentos que aparecen en la UNAP. Los 20 puntos, el código de ética en proceso, el tema del modelo de organización, los análisis de correlación de fuerza. Hacemos un esfuerzo por discutirlo, de tal manera que nuestras delegadas, y esta es la dimensión representativa, no lleven solo una perspectiva personal, sino que lleven una visión colectiva. Claro, creo que nosotras podemos hacerlo porque tenemos ya una historia de organización y tenemos un espacio deliberativo, tenemos una asamblea que se reúne periódicamente. Yo sé que hay otras organizaciones que nacieron en el marco de esta crisis y que eso resulta más difícil. Pero en todo caso, yo creo que esa combinación sería el camino apropiado. Lograr que las voces colectivas debatan, discutan, aborden sus diferencias, reconozcan los puntos de coincidencia y que esas sean las posturas, que no son únicas ni homogéneas, que lleguen a los espacios
deliberativo de la unidad nacional. Creo que eso es un camino que solo lo estamos construyendo nosotras, porque pues yo no veo ese camino en los partidos políticos, por ejemplo. Decir que tienen otra lógica, ¿no? Esta lógica del silencio, de la aquiescencia, de que los líderes tienen la última palabra, de que el disenso se ve como amenaza, como peligro, de que el que piensa diferente es tratado como adversario. En ese sentido creo que tenemos una voluntad diferente, que me parece que hay que mejorarla, fortalecerla, enriquecerla, pues, porque eso sí forma parte de un aporte a esto que decimos como una nueva cultura política que deje atrás estas prácticas autoritarias y usurpadoras, digamos, de los derechos ciudadanos. Por supuesto, muchas gracias, María Teresa. Y tocaste un tema, María Teresa, bien importante y que lo tenemos en la segunda pregunta, es sobre la coalición nacional. En la coalición nacional, claro, emergen partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo lograr, cómo sería la visión de ustedes en este espacio tan diverso? Porque ya las organizaciones de la sociedad civil son organizaciones diversas, ¿verdad? Porque están compuestas por distintas organizaciones. Y de aquí vienen y se unen a partidos políticos ya con una cultura política tradicional, con un método y una manera de trabajar de siglos o de años. Entonces, ¿cuál sería la visión de ustedes dos hacia la coalición, enfocándonos en la democracia? Pues lo que pasa es que, digamos, nuestro primer nivel de incidencia y de participación ahorita es la unidad nacional, entonces hay un, digamos, un escalón más para llegar al nivel de la coalición. Y también hay actores políticos que son mucho más tradicionales ahí, ¿no? Como los partidos políticos tradicionales. Y además gente también que ya tiene una trayectoria política bastante añeja en Nicaragua. Entonces, supongo que eso dificulta los cambios, dificulta la autocrítica. Espero que se esté haciendo. Es posible que algunas personas lo estén haciendo y algunas organizaciones. Yo lo que creo es que tiene que instalarse en Nicaragua y yo creo que de alguna forma lo puede estar haciendo ahorita, esta necesidad de cambio, esta necesidad de transformarse. Y a mí me parece que los partidos políticos, por ejemplo, bueno, yo soy parte de un proyecto de partido político y lo que nosotros pensamos es que no pueden seguir siendo lo mismo los partidos políticos, tienen que reinventarse. Ya esta vieja democracia participativa, representativa ya no da de sí y tenés que reinventarte. O sea, en vez de plantearte, por ejemplo, como objetivo tomar el poder, tenés que plantearte como objetivo ejercerlo, crear espacios de poder, crear espacios donde la gente se forme y tome conciencia de sus roles de ciudadanos, etcétera, ¿no? Y espero que, sinceramente, espero que en la coalición se estén dando cuenta de eso, de que cada vez la exigencia además va más en ese sentido. Yo creo que la sociedad, yo creo que los nicaragüenses ya estamos cansadísimos y no nos, tal vez no sé, hace 20 años nos comían el coco con los discursos electorales. Creo que ahora es mucho más difícil hacer eso, que la gente está hastiada y bueno, ese 70% famoso de gente que no confía en ningún grupo político lo demuestra. Y lo que tienen que leer las personas que están ahí es que tienen que cambiar, porque si siguen haciendo lo mismo, lo que van a recibir pues es una patada, ¿no? La gente no les va a hacer caso. Y espero pues sinceramente que lo estén viendo y que si no cambian, aquí es una cuestión de adaptación incluso, o sea, los tiempos han cambiado y si no cambian, se quedan.
en el camino. Bueno, yo quisiera ir un poquito más largo de donde bueno, pienso yo, más largo, más arriesgado tal vez, de donde se quedó Herbie, en relación a la coalición, tratando de agarrar el rábano por los rábanos, Herbie. Eh, yo creo que el problema de la coalición es esto que decía Violeta Granera el día en que presentaron, digamos, eh, esta postura, pues, en el marco de las fiestas patrias, ¿no? El tema es que la coalición es un proyecto, yo diría que complejo y contradictorio, eh, porque allí conviven dos trayectorias distintas. Esa trayectoria elitista, autoritaria, hegemónica de los partidos políticos y la cultura política que hemos ido construyendo desde los movimientos sociales, desde la sociedad civil, que es política pero no es partidaria. Y estas dos experiencias son distintas. Es más, en muchos casos son antagónicas. Pongo por ejemplo, otra vez, nuestra propia experiencia. Nosotros venimos, yo soy parte de un movimiento social, el movimiento feminista, que tiene sobradas razones para desconfiar de los partidos políticos. De todo, de izquierda, derecha, centro, lo que sea. Porque todos han tenido un pacto, un pacto, digamos, que privilegia el monopolio masculino y que ha excluido, no a las mujeres, ha excluido las demandas de las mujeres para transformar las relaciones desiguales de poder. Mujeres tienen, lo que no tienen es un pensamiento proclive a la igualdad de derechos y oportunidades y a la no discriminación. Es decir, son utilitarios, han sido utilitarios con las mujeres. Las necesitan, por ejemplo, ahora mismo nos necesitan para luchar contra la dictadura, pero a la hora de que abrimos la boca en temas como la violencia machista, no quieren saber nada de las feministas. Ahí se parecen los rojinegros con los rojos, sin mancha, etcétera, ¿no? Con los evangélicos y con todos los demás. Eso lo sabemos nosotras. Por eso es que es tan difícil ese entuerto de la coalición nacional, ¿no? ¿Cuál ha sido desde mi punto de vista el desafío ahora? Lograr que los partidos políticos entiendan que ellos no tienen el monopolio de la política, ni de lo político, que ellos no son dueños del Estado, ni son dueños del espacio público. Y ese es el dilema que estamos dirimiendo en el espacio de la coalición nacional. Ninguno de los partidos, ni los que están dentro de la coalición, ni los que están fuera de la coalición, pueden asumirse los únicos y legítimos representantes de la voluntad popular. Los movimientos de mujeres, las feministas, estamos más cerca, muchísimo más cerca que cualquier otro actor de las necesidades, de la angustia, de las vindicaciones de las mujeres en temas que son sustantivos, que tienen que ver con la sexualidad, con la reproducción, con la violencia, con la pobreza. Eso no lo han trabajado los partidos políticos. Y entonces, si los partidos políticos siguen descalificando a movimientos sociales tan auténticos como el movimiento feminista, lo que nos están diciendo es que no han entendido que los partidos políticos no pueden usurpar la representación de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, pero lo mismo podrían hacer las organizaciones indígenas, las organizaciones afrodescendientes,
los colectivos LGTB, porque además los partidos políticos no solo son misóginos y machistas, sino que también son homófobos. Entonces también desprecian a los cuerpos, digamos, que expresan sexualidades disidentes. Así es de complejo este debate por la democracia, ¿no? Wow. Sí. Yo quisiera ya hablar un poco más de forma concreta. Creo que hay algo que aparentemente es simple. La coalición es una alianza estratégica, digamos, o sea, casi que una alianza electoral, y es por el contexto en específico. A mí me parece que varios grupos de poder están jugando otro juego, están haciendo cálculos para de nuevo, ¿no? Agarrar, tomarse el aparato estatal, y jugando con estos juegos de siempre, ¿no? De las alianzas, de esto y lo otro. El problema es que no estamos para eso, ni siquiera. O sea, el contexto no permite, no debería ser el juego que estemos jugando, sino que es, bueno, necesitamos salir del régimen, necesitamos estar unidos porque necesitamos que el voto esté concentrado en un solo espacio. Y estos otros temas creo que se van a tener que dirimir y plantear después. O sea, estamos claros que somos diferentes, estamos claros que que no es un matrimonio a largo plazo, pero, hombre, tenemos que estar ahorita aquí en este barco todos porque la vida está en riesgo, básicamente. Y puchica, no ponernos de acuerdo con eso, porque hay grupos que se las quieren pasar de listos, sinceramente, que me parece hasta tonto. O sea, yo creo que sobre todo es porque no saben que tal vez su vida está en riesgo. Claro, porque no sufren, los que están jugando estos juegos no sufren la represión diaria, y toda la violencia diaria que está ejerciendo ahorita el régimen. Y la verdad, me parece que es irresponsable, tonto y antiético. No sé cómo, para decirlo suave. Claro. Yo creo que a mí me gustaría señalar en la misma línea que decía Herdy, que yo lo que creo es que tenemos que conectar los fenómenos. O sea, para tener un relato completo de lo que pasa en nuestro país. No habría sido posible instalar una nueva dictadura si no hubiesen pasado tres cosas. Uno, el despojo de la ciudadanía de su derecho a tomar parte en la toma de decisiones. Porque los CPC, igual que los CDS en la década de los 80, no eran auténticos espacios de participación ciudadana. Eran formas cooptadas de participación, en donde el Frente Sandinista tenía control absoluto de los CPC. En los CPC solo podían participar la gente simpatizante o que fingía ser simpatizante por necesidad la mayor parte de las veces del Frente Sandinista. Lo mismo que pasó en los 80. Eso no es participación ciudadana, ¿verdad? Eso es cooptación. Tampoco se habría instalado una nueva dictadura si los partidos políticos que se decían de oposición no hubiesen pactado con el régimen Ortega Murillo y no se hubiesen separado e incluso traicionado a sus propios electores, como pasó con las negociaciones que se hicieron en cada momento electoral. Ahí hay una vergüenza enorme por parte de las élites de los partidos que se decían opositores, que traicionaron a sus propias bases, que defendieron el voto aún a costa de su propia vida, de su propia libertad, lo cual es terrible. Y luego, si no hubiese habido un pacto entre élites políticas y económicas, ¿no? Es decir, si este modelo corporativo no hubiese también contribuido a expropiar a la ciudadanía
de sus derechos. O sea, esto es lo que permitió la emergencia, la instalación de una nueva dictadura. Desandar ese proceso nos está costando, pero le está costando más a los partidos políticos, creo yo, porque no logran entender o no logran hacerse cargo suficientemente de la legítima indignación ciudadana, de la crítica que la ciudadanía tiene hacia los partidos políticos. Por eso es que encontramos eso que dice Herdy, partidos o dirigentes partidarios que no logran entender y que dicen como los mexicanos, aquí solo mis chicharrones truenan, ¿no? Haciendo caso omiso de que si la ciudadanía se lanzó a las calles en abril del 2018 sin banderas partidarias, es porque no creíamos en los partidos políticos. Es porque han acumulado un enorme desprestigio a partir de estas lógicas cortoplacistas, utilitarias y tal. Esto es lo que tienen que entender las dirigencias partidarias. Tienen que entender que tienen un deber, tienen una deuda con la ciudadanía y tienen un deber urgente de democratización, creo yo. Que esos dilemas también están presentes en la coalición, ¿no? Cómo se comportan los partidos políticos que están dentro, cuál es el discurso de los partidos políticos que están fuera y que no quieren participar todavía como se por L, cuáles son los discursos de los empresarios, a veces más explícitos, a veces más implícitos. Por eso es que esa dinámica es muy complicada, ¿no? Y por eso es que los movimientos sociales vamos actuando con cautela y vamos siendo muy firmes en lo que no queremos repetir en estas circunstancias. Muchas gracias, María Teresa, muchas gracias, Herdy. Y ya vamos finalizando, nos queda una pregunta y es una pregunta que no quiero cerrar el programa sin hablar de ella. Y es lo que está pasando en Nicaragua. Y no es lo que está pasando solo ahora, es algo que ha pasado a lo largo de los años, pero en esta última semana hemos visto un incremento. No será porque hay denuncias, ¿verdad? Tal vez no nos dábamos cuenta que estas cosas estaban pasando en Nicaragua o en los territorios de nuestro país, pero en los últimos 5 o 6 días hemos visto un incremento en violaciones a niñas y asesinatos a niñas. Hoy amaneció una muchacha de 20 años embarazada, asesinada y violada. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre la propuesta de ley de cadena perpetua a los crímenes de odio que está incentivando el régimen? O sea, ¿cómo podríamos tomar esta ley? ¿Creen que esta ley solucionaría los problemas en los que nos encontramos sumergidos como sociedad? Algo curioso que pasó en las redes es que coincidió mucha gente de la llamada oposición, Azul y Blanco y toda esa gente, con las ideas del régimen. O sea, al final, esta idea de cadena perpetua o pena de muerte, ahí tuvieron un punto en común interesante, ¿no? Es interesante que eso sucediera, me parece. Creo que no, para nada no es una solución eso. Creo que el tema es muchísimo más profundo y además debería de estarnos preocupando muchísimo. Y a los que pretendemos, a los que estamos pues en estos espacios de participación política, llámese partidos políticos o sociedad civil, nos debería estar preocupando muchísimo este tema por los niveles de descomposición social a los que estamos viviendo. No sé, la verdad, lo que decía pues que estamos registrando ahora estos problemas o es que están aumentando. Y me parece, a mí me parece que la unidad nacional, la coalición nacional, tiene que ofrecer soluciones, respuestas y plantear en sus proyectos de programa este tema.
y con toda la información necesaria digamos, un plan realista y profundo, ¿no? Que resuelva este problema de la violencia de género en específico, aunque también la violencia en general. Y estar claro es que no se resuelven los problemas a patadas y trompones. O sea, no vas a resolver el problema metiendo preso a cada violador que salga cuando hay una cultura entera que los está generando, ¿no? Y de eso tenemos que darnos cuenta como sociedad también, porque si no, o sea, a mí me preocupa mucho, pues, que a los niveles de violencia que podemos llegar en este país, me preocupa mucho. Bueno, yo quisiera decir que, que la violencia de género y la violencia contra las niñas y los niños es un problema endémico, pero es un problema que no ha sido asumido como un problema grave por los partidos políticos. De hecho, ni por los movimientos sociales, excepto el movimiento feminista. O sea, el único movimiento que ha colocado en el debate público la violencia contra las mujeres y las niñas ha sido el movimiento feminista. Nosotras somos las que hemos hablado del abuso sexual, de la violación, de la violencia física y psicológica, y por supuesto del femicidio, que es como la culminación de esa larga cadena de violencia. Es cierto que ahora se habla más de este grave problema porque las feministas hemos sido insistentes. No podemos decir con certeza si es que ha incrementado más o es que ahora son más visibles, porque tampoco tenemos estadísticas. Sí podemos decir, por ejemplo, que en los últimos 13 años hemos tenido entre 70 y 90, 93 femicidios por año. Y también podemos decir que la estadística del Instituto de Medicina Legal, cada año hablan de más de 4.000 niñas y niños víctimas de abuso sexual y víctimas de violación. Y esto es un subregistro. Entonces, evidentemente, estamos hablando de una sociedad atravesada por la violencia en general y por la violencia de género en particular. Y estamos hablando también de que los perpetradores de esta violencia, en su gran mayoría, son hombres. Eso nos tendría que llamar a la reflexión. ¿Qué es el tipo de significados que esta sociedad construye acerca de lo masculino y también de lo femenino? Porque las víctimas privilegiadas son las mujeres, las niñas, los niños, los cuerpos disidentes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso no le ha importado ni a los partidos políticos, mucho menos a los empresarios que ni siquiera hablan del tema, y al Estado, que esto es lo más grave, que se supone que es el garante de un derecho fundamental, que es el derecho a vivir libre de violencia, lejos de asumir su responsabilidad, se ha convertido en cómplice, pero también en perpetrador, como ha quedado demostrado, por ejemplo, con las denuncias de las víctimas de violación y de tortura, cuyos violadores y torturadores son policías y parapolicías que han actuado en conjunto con oficiales de la policía. Esto es gravísimo, es gravísimo. Nosotras hemos venido diciendo desde hace muchos años que hace falta una estrategia integral para enfrentar la violencia. Hemos denunciado que se ha naturalizado el abuso contra niñas y adolescentes, que hay miles de niñas que han quedado embarazadas producto del abuso sexual y que no hay investigaciones y que incluso altas funcionarias del régimen Ortega Murillo, como la exministra de Salud,
han dicho que eso forma parte de la cultura nicaragüense. O sea, la violencia contra las niñas no puede ser parte de la cultura nicaragüense. Tiene que ser desterrada. Entonces, esta decisión, digamos, esta irresponsable medida que plantea el régimen Ortega Murillo es una ofensa. Debería de ser una ofensa para toda la sociedad, porque han planteado condenas de por vida, ya ni siquiera se llama cadena perpetua, condenas de por vida, aprovechándose del femicidio de estas dos criaturas de una comunidad de Mulucucú. Y eso es ruin. Un régimen que no ha hecho nada para prevenir la violencia, para proteger a las víctimas, para sancionar a los agresores de acuerdo a un marco internacional de derechos humanos, no puede venir a decirnos ahora que las condenas de por vida serían la solución. Más aún cuando en el discurso de Ortega quedó claro que no, ni siquiera nombraron la violencia machista, hablaron tangencialmente de las dos niñas asesinadas. Es claro que la intención es otra. Y eso es muy terrible, eso es muy indignante. Muchas gracias, María Teresa, muchas gracias, Herdy. Y ya para ir cerrando, nos gustaría que nos dejaran un mensaje a la ciudadanía. Pues, a ver, ¿qué diría? Me parece que el camino, si bien ahorita las elecciones puede ser un punto estratégico, pues así están planteadas las dinámicas de poder, aunque hay otras salidas como la que hemos planteé al inicio, la del referéndum, pero yo creo que dentro de las personas organizadas y no organizadas tenemos que estar claros de algo, que yo creo que la democracia no es la meta, solo la meta, sino que tiene que ser el camino. Si no somos democráticos ahora, no esperemos democracia después. Si no somos democráticos en nuestro espacio, no esperemos después democracia. Y la democracia entendida como participación. Sinceramente, no encuentro otra forma de definir una democracia, sino es que los interesados construyan y en conjunto las cosas que les van a afectar. Porque normalmente en este país los que deciden el futuro, el presente y estructuran la realidad en forma de leyes, en forma de presupuestos, etcétera, son un grupo y han sido un grupo minoritario. Entonces, creo que como ciudadanos estamos llamados a tomar conciencia de eso, de no estar esperando por quién votar o a quién elegir, sino también por participar y por meterse en los procesos, ¿no? Yo mismo soy un ejemplo. Del 2018 fue cuando decidí meterme más en estos asuntos, porque antes estaba muy encerrado, ¿no? en la vida privada, pero hay que estar conscientes de que hay una vida pública y que hay que estar pendientes de ella y participando en ella. Para mí los caminos para lograr una democracia más participativa son que ensanchemos este concepto de ciudadanía, es decir, nosotros nos hagamos conscientes y también que mucha gente que no entra casi prácticamente en el concepto de ciudadanía entre. Y el otro es que nos hagamos conscientes del espacio público, de que no estemos encerrados en nuestras casas de alguna forma y pensando, viéndonos el ombligo, como dicen. Eso sería, creo. Bueno, yo creo que tenemos que tomarnos en serio el tema de la participación ciudadana. Cuando yo oigo a alguna gente decir Nicaragua va a volver a ser república, yo digo, no hay república sin ciudadanos y ciudadanas. O sea, el primer paso para construir una idea republicana desde sus orígenes es que se amplíen la ciudadanía, todas las ciudadanías,
Eso es lo único que va a impedir que las élites sigan expropiándonos de nuestros derechos. Y hay que colocar en el centro la ciudadanía que históricamente han sido puestas en los márgenes. Y ahí estamos las mujeres, ahí estamos las comunidades indígenas, ahí están los pueblos afrodescendientes, ahí están las comunidades rurales, ahí están los jóvenes, ahí están los cuerpos disidentes que han sido expropiados de su derecho a participar. Pero no solo participar cada cierto tiempo para depositar el voto, no, participar cotidianamente en aquellas decisiones que nos competen, que no pueden ser depositadas en manos de un reducido grupo de representantes. Entonces creo que para impedir que las élites políticas, económicas, culturales, militares nos sigan expropiando a las y los ciudadanos, pues el único antídoto es participar, es fiscalizar y es participar, es disputar un espacio público que nos pertenece. Y pues este sería mi llamado, porque esa sería creo, el camino más seguro para evitar que vuelva a instalarse una nueva dictadura en nuestro país. Muchas gracias, María Teresa, muchas gracias, Herbie. Y así como ambos han mencionado la importancia de la participación de la ciudadanía en todos los espacios, y no solo en los espacios políticos, sino en los espacios de las familias, de las amistades, de la barriada, del residencial, del colegio, de la universidad. O sea, poder hacernos escuchar y poder exigir cuáles son nuestras demandas. O sea, y no es solo de aquí a las elecciones, sino que nos quede como un precedente para después de las elecciones y para poder construir el país que tanto merecemos. Muchas gracias nuevamente a ambos y gracias a las personas que nos están sintonizando. Recuerden siempre enviarnos sus dudas, consultas y comentarios a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.